Bueno, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se sienten? Podemos comenzar dándole un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy estaré compartiendo con cada uno de ustedes un tema titulado La Ley del Espíritu. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Diga conmigo, la Ley del Espíritu. Y está basada en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, verso 2. Dice la palabra, y lo va a repetir conmigo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dígalo, porque la ley del Espíritu, otra vez, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Diga conmigo, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces habla de la ley del Espíritu y habla de otra ley. Habla de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Pero algo que debemos de entender principalmente, algo que debemos de entender de una y de primera, es que la ley del Espíritu, aunque hay dos leyes, está la ley del Espíritu y la ley del pecado. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Lo repetimos de nuevo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del Espíritu lo primero que hace es destruir la ley del pecado. ¿Qué hace la ley del Espíritu? Destruye, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, diga conmigo, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Ok, de tres cosas te viene a librar la ley del Espíritu. De tres cosas. La ley, diga conmigo, la ley del Espíritu me libra. ¿Qué hace la ley del Espíritu? ¿Qué hace la ley del Espíritu? Diga conmigo, la ley del Espíritu vino para librarme. Ahora, te libra de tres cosas. Te libra de la ley del pecado, diga conmigo, de la ley del pecado, de la ley de la muerte y de la condenación. Cuando la ley del Espíritu entra en vigencia, vino para librarnos a nosotros de la ley del pecado y de la muerte, también de la condenación. Ahora, cuando Pablo está escribiendo a los romanos y les habla de la ley del Espíritu, él está hablando de lo que esta ley vino a hacer a favor de nosotros. Porque todos nosotros, usted allí sentado, usted que me puede ver en la televisión, cada uno de ustedes, todos nosotros estábamos bajo una ley llamada la ley del pecado y la consecuencia del pecado, según Romanos 6:23. El libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Pero dice la segunda parte, más la dádiva de Dios. ¿Qué significa dádiva? Más el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es el regalo de Dios para ti y para mí? La vida eterna. Por eso es que la vida eterna para ti no es adquirida, no es comprada por algo. Un regalo no se compra, un regalo se recibe. La salvación para ti no fue algo adquirido por usted, fue algo recibido por usted. Usted la vida eterna no la adquiere, la vida eterna usted la recibe. Más, ¿qué dice allí? La paga del pecado es la muerte. Más el regalo de Dios, la dádiva de Dios para ti, para mí, es que la vida eterna. Entonces, como el tema se llama la ley del Espíritu, vamos a ver qué hace esta ley dentro de mí. Lo primero que hace esta ley dentro de mí es abrir la vía de escape. El hombre
vida, tu alma, tu familia, los tuyos, tu generación, no teníamos salida. Pablo, en el capítulo anterior de Romanos, desde el versículo 21 al verso 25, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 7. Por favor. Ok. Así que, ¿qué decía el apóstol? Así que, queriendo yo, Pablo dice, queriendo yo, dentro de mí, yo quiero hacer el qué. Todo ser humano quiere hacer el bien, pero se encuentra una ley dentro de él. Dice, queriendo yo hacer el bien, hallo una ley, hallo esta ley, y no era la ley del Espíritu. Hallo la ley que el mal está. Ahora, ¿cuál era la ley que encontraba Pablo en su vida? ¿Cuál ley? Era la ley del pecado. Yo quiero hacer el bien, pero ¿qué dice? Pero encuentro una ley. ¿Y esa ley qué hace? Esta ley es la ley del mal que está en ¿dónde? Que está en mí. Pablo comienza primero a hablar lo importante que es para nosotros entender que no teníamos salida. No había una escapatoria. Pablo dijo, yo quise salir. Yo he querido hacer el bien, pero me encuentro una ley dentro de mí. Y esta ley es que el mal está en mí. ¿Cuál era el mal? Pregúnteme, ¿cuál era el mal, pastor? Ya usted lo identificó, el pecado. Pero vamos a llevarlo un poquito más adentro. El mal que Pablo hallaba en él se llama la vieja naturaleza, el viejo hombre viciado en el engaño. Ahora, sigue diciendo el verso 22, porque según el hombre interior, el espíritu, el hombre interno, lo que Dios hizo a su imagen y semejanza, ¿qué sucede? Porque según el hombre interior me deleito ¿en dónde? El espíritu siempre quiere agradar a Dios. ¿Quiere o no quiere? Le pregunto yo, el espíritu de usted, el espíritu del hombre, a quien Dios creó a su imagen y semejanza, ¿quiere las cosas de Dios o no las quiere de Dios? Sí las quiere de Dios. Si usted lee el libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, usted se va a conseguir sobre las obras de la carne y las obras del espíritu. Estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5, ¿no? Ya va. 5, tiene que ser 5. Ok, también está. Demos un aplauso a Dios por su vida. Ok, por eso, estoy seguro que es Gálatas 5. Entonces, Gálatas 5, del 16 en adelante, o podemos decir del 16. Vamos, del 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, diga conmigo, porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Y los deseos del espíritu son contra la carne. Y estos se oponen para que ¿qué? Para que no hagáis lo que queréis. Esto era lo que estaba pasando con Pablo. Pablo está diciendo, yo quiero hacer lo que. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer lo bueno. Pero me consigo una ley dentro de mí que me hace hacer ¿qué? Que me hace hacer el mal. Esas son las obras de la carne, el pecado o la vieja naturaleza. Para que nosotros entendamos lo importante para usted que es tener muy claro lo que es la ley del Espíritu y lo que ella vino a hacer dentro de ti. Lo primero que te quiero dejar como fundamento es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús vino para librarte. ¿Vino para qué? Para librarme. La ley del Espíritu te libra. ¿Me libra de qué? De la ley del pecado, de la muerte y de la condenación. Quiero que tengas esto muy
revelado en tu sangre, en tu corazón, en tus huesos, que es la ley del Espíritu. Ok, Pablo en Romanos capítulo 8, el capítulo 7, ¿verdad? Versículo 21 dice, pues, así que queriendo yo hacer el bien, me hallo esta ley que está en mí. ¿Cuál era la ley que se encontraba? La ley del Espíritu y la ley del pecado. Se encontraban las dos leyes dentro de él, antes de tener a Cristo. Esa era una lucha interna. Por eso es que cuando llegamos al final del capítulo 7, él dice esto. No lo coloqué, solamente se lo adelanto. Él dice esto: ¿quién podrá librarme a mí de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero ¿sabe cómo termina diciendo? Pregúnteme, ¿cómo termina diciendo, pastor? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios por Jesucristo? Que nos libró de la ley del pecado y sus consecuencias. Verso 23, 22. Vamos rápidamente. Porque según el hombre interior, el espíritu, el hombre interior, recuerde que usted es espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted pecó, quedó entonces su espíritu sin comunión con Dios, y usted entonces quedó con el alma. Y el cuerpo hace quien gobierne en usted. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero él vuelve a hablar acerca de la ley. Pero me encuentro esta ley en mi carne. Verso 23 dice: pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros. Veo otra ley. Ahora, ¿cuáles son los miembros del cuerpo? Entonces consigo otra ley en mis miembros, en mis ojos. ¿Que mis ojos qué es lo que quieren ver? Mis oídos qué es lo que quieren oír. Mi boca qué quiere confesar. Mi corazón qué quiere albergar. Él está diciendo: pero encuentro otra ley en mis miembros que se revela. ¿Que se revela contra quién? Contra la ley de mi mente. Cuando habla que esta ley se revela contra la ley de mi mente, está diciendo: esta ley en mis miembros que se revela, la ley en mis miembros se revela contra la ley de mi mente. Pregúnteme, ¿cuál es la ley de la mente, pastor? Come on here, please. No. Eso mismo. La ley de la mente era la ley de Dios, el conocimiento. Pablo decía: yo tengo una lucha. Hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mis pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento del apóstol Pablo? Diga conmigo: queriendo hacer yo el qué? El bien. Queriendo yo cumplir el conocimiento de la ley. La ley me dice que yo tengo que portarme bien. La Biblia a mí me dice que yo tengo que tener leyes morales, leyes que me lleven a mí a hacer lo correcto. Pero me encuentro otra ley, porque estaba la ley. Recuerden que estaba la ley que para ser salvo estaba en el conocimiento, 640 mandamientos. Pero me consigo otra ley en mis miembros. Por un lado tengo el conocimiento de lo que debo hacer, de lo que debo guardar, de lo que agrada a Dios. Pero cuando lo intento, consigo otra ley que se revela contra el conocimiento. ¿Cuál era el conocimiento? Pregúnteme, ¿cuál era el conocimiento, pastor? Los mandamientos que debían de cumplirse, o los mandamientos, la forma de vivir del hombre en aquel momento antes de Cristo. ¿Están aquí o se fueron? Entonces él dice: pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles son los miembros? Entonces, ¿sabes qué? En esta ley había un conocimiento que decía: no codicie. ¿A quién? Entonces, había una ley que en mi conocimiento me decía que ¿qué?
Que no, ¿qué? Que no codicien. Había una ley. Y esa ley era la ley en mi mente, que era el conocimiento. Pero otra ley en mis miembros que se revela. Entonces veo y codicio. Es que intento no hacerlo, pero cada vez caigo en lo mismo. Esto era lo que pasaba en la ley. Por eso hoy no les voy a hablar de la ley de los miembros, que es la que se revela contra la ley de Dios. Hoy les voy a hablar de la ley del Espíritu, que trae liberación del pecado, de la muerte y de la condenación. Ok, seguimos entonces. Que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva ¿a qué? La ley del pecado me lleva a mí a vivir en cautiverio. Me lleva a mí a la ley del pecado, que está en donde esa ley. La ley del pecado está en mis miembros. Está muchas veces en la murmuración, en la queja, en las palabras, en la mentira, en las ofensas, en todo lo que sale de tu boca. Tienes que ver qué ley está operando, o en qué ley, o en qué dimensión estás viviendo. Y esto es muy fácil. Pablo decía, es que yo me encuentro, quiero hacer el bien, es la ley de Dios, pero en la práctica me encuentro con otra cosa. Dice, me lleva cautivo, dice, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, dice, miserable, soy un hombre miserable. Dios, miserable de mí. Sí, eso éramos nosotros. No teníamos salida. Le pregunto yo, había salida para este hombre que quería hacer lo bueno, pero se conseguía una ley que era la ley del pecado, que lo llevaba otra vez cautivo. Se conseguía una ley que era una ley que operaba en los miembros, bien sea en la mente, en los ojos, en la boca, en los oídos, en el corazón, en cualquiera que se operaba. Esa ley lo hacía retroceder nuevamente. Ok, ya entonces, no codicio. Y entonces la ley, wow, pasé el día de hoy sin codiciar. Pero entonces ese día no codició, pero sus oídos, ahí venía acá fulano de tal, y comenzó a prestarlo para que esa persona trayera ¿qué? Contaminación, con crítica, con chisme, con murmuración. Y entonces usted vino y participó en ese plato y en esa mesa. Ahí está una ley, que era la ley de lo que usted oye, la ley de lo que usted dice, o la ley de lo que usted acepta. Entonces, pudiste haber superado hoy una ley, pero si fallaste en otra, vuelves otra vez al mismo lugar. O sea, nadie podía cumplir toda la ley, porque estaba la ley del pecado gobernando los miembros. Por un lado, tenías el espíritu que quería hacer agradar a Dios, pero habían otras leyes en los miembros que no te llevaba a ninguna parte. Pablo dijo, miserable de mí. Esa era tu vida sin Cristo. Tu vida sin Cristo es una vida miserable. Yo no le puedo hablar de otra manera. Yo no te puedo decir que tu vida sin Cristo es una vida diferente a esto. Pablo está hablando de sí mismo. Y ¿sabes qué dice? Miserable de mí. Ya va, y no está hablando un recogelata. Y no menospreciamos a ellos. Está hablando no un profesor, ni siquiera de universidad. Estamos hablando de un hombre con un grado de superioridad en los estudios muy elevado. Ese hombre que fue criado a los pies de Gamaliel, el mejor, que superaba, es como decir, estamos hablando frente a un hombre que ha sido el profesor en la mejor universidad del mundo, en la Harvard o en cualquier otra. Bueno, estamos hablando con el papá de los helados. Y el papá de los helados dice esto: miserable de mí. Ahora, esa es la vida sin Cristo. ¿Cómo es tu vida sin Cristo? Es una vida miserable.
No es una vida victoriosa, no es una vida, porque qué bendecida puede estar una vida cuando la ley del pecado está en sus miembros. Ahora, no se trata de la parte intelectual de usted. Usted puede tener, como lo tenía Pablo, un nivel de superioridad. Aquí viene mucha gente preparada. Aquí vienen médicos, vienen doctores, vienen abogados, vienen jueces. Aquí ahí en medio de ustedes vienen fiscales. Y con su permiso lo digo. Ellos me dicen, pastor, solo que no quiero que nadie sepa que yo asisto acá, porque su cargo no los permite. Pero quiere que le diga algo. Su vida, no importa el cargo, la educación, los niveles que haya alcanzado, ante la ley del pecado, los títulos que usted y yo alcancemos no nos sacan de una vida como la que Pablo decía, miserable de mí. ¿Cómo dejo yo siendo un hombre intelectual? ¿Cómo deja usted de ser alguien miserable? Y Pablo era un hombre intelectual, pero el hecho de ser intelectual no era miserable, no dejaba de ser miserable. ¿Por qué? Porque aunque yo alcance un título, otro título, un posgrado, un doctorado, no me saca. ¿Por qué? Porque aquí se trata de una ley que se llama la ley del pecado que opera en tus miembros y que te condena y te lleva a la muerte. Todos nosotros, y quizás es cultura venezolana, mire, es cultura venezolana, es cultura. Casi la gran mayoría, cultura, la gran mayoría del venezolano, la gran mayoría del venezolano, todos tienen sus títulos universitarios, la gran mayoría de los venezolanos. Y yo sé que muchos de ustedes estuvieron sentados en una aula el día de la graduación. Nos prepararon para estar sentados allí. Y este es tu turno. Y nos dieron ensayos, cómo era que usted va a agarrar la mano, va a recibir y va a mirar para que le tome la foto. Muchos de ustedes ya vivieron la experiencia. Otros no la han vivido, pero la van a vivir. Pero le digo algo. Le pregunto yo. El día que usted le dio la mano al rector, el día que con la otra mano recibió el título, volteó la cara para que le tomara la foto. Pasó usted con la toga, con el birrete y pasó. Le pregunto yo, ¿su vida cambió? Sentimos una satisfacción, un logro alcanzado. No menosprecio eso. Es un logro, es un orgullo para nosotros los padres y nuestros hijos. Y somos abanderados porque todos estudiemos y estudien y los impulsamos. Pero escuchen algo, nada reemplaza la cruz para traer los cambios que usted necesita tener. No quiero ofender a nadie. Dice, ¿quién? Vamos a ver qué respuesta vino. A ver si Pablo, por el Espíritu Santo, nos dio un lugar o una dirección a dónde ir para hacernos libres de todo esto. Texto siguiente, verso 25. Diga conmigo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, con el conocimiento, con la palabra de Dios, ¿qué hago? Sirvo a la ley de Dios. En pocas palabras, yo vivo conforme. Diga conmigo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Pablo decía, esta es la puerta, esta es la salida, esto es el escape, esta es la solución del problema. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, con el conocimiento, ¿qué hago?
guardarlo, olvidarme, ignorarlo. Con la ley de la mente, ¿qué hago? Con este conocimiento de la palabra le sirvo a Él. Ahora Pablo decía, con la ley de mi mente, ¿cuál es la ley de tu mente? ¿Cuál es la ley de tu mente? La ley de Dios. Dice, le sirvo más con la carne. Pablo le decía, más con la carne, yo voy a servir al pecado. Y el pecado, por servirle a él, o por yo vivir una vida carnal, o por no tomar la decisión correcta, o por no pasar por mi Getsemaní. Diga al que está a su lado, tienes que pasar por tu Getsemaní. Ay, Señor, ahora diga, ay, pastor, ¿ahora qué es esto? Pasar por el Getsemaní, ¿qué es? Bueno, diga conmigo, Getsemaní, haga esto. ¿Qué significa? Diga conmigo, cruce de camino. Ok, todos tenemos que pasar por nuestro Getsemaní. Hay un cruce de camino y usted está en medio. Usted está aquí, usted va aquí, pero hay un cruce de camino. Llegó usted a su Getsemaní. Pablo llegó a su Getsemaní. ¿Cuál era el Getsemaní de Pablo? Así que yo mismo, con la mente, ¿qué hacía? Sirvo a Dios. Esa es una vía. ¡Pum! Y con la carne es la otra vía. Entonces, Getsemaní es cruce de camino. El cruce de camino está o servir a Dios o servir en la carne. Aquí está tu carro. Tenéis las dos vías. Con la mente le sirvo a Dios y con la carne le sirvo al pecado. ¿Para dónde agarro? Tengo el cruce de camino, tengo que decidir en este tiempo. Por acá con la mente le sirvo a Dios, con el conocimiento, con lo que la palabra de Dios dice, si lo obedezco a ella le sirvo a Dios. Pero por este lado también está lo que a mí me gusta, lo que yo vi, lo que esta carne quiere. ¿Para dónde agarra tu carro? Entonces tu Getsemaní. Jesús vivió su Getsemaní. Por un lado estaba lo que el Padre decía. Era el Getsemaní de Cristo. ¿Cuál era el Getsemaní de Cristo? La cruz. ¿Y cuál era un camino de Jesús en el Getsemaní? ¿Cuál era? Pregúnteme, ¿un camino cuál era, pastor? La copa que se tenía que beber. ¿Y qué representaba esa copa? Esa copa representaba la ley del pecado y todas sus consecuencias. Y por otro lado estaba, ¿sabes qué? No ir a la cruz. Él estaba allí, en ese cruce de camino. Él vino y dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga qué. Ese es el Getsemaní, donde tu voluntad la sometes a la voluntad del Padre. Entonces ya dejas de vivir en la ley de la carne para comenzar a vivir en la ley del Espíritu. Ahora, cuando entonces tú vienes, ¿verdad? Y aquí tomaste la dirección hacia donde estaba la ley de qué. Ahí hay dos leyes. ¿Está la ley de qué? La ley de Dios, que es la ley del conocimiento de la palabra del Señor que te lleva a servirlo a Él. Y está la ley de la carne que te lleva al pecado. Y el pecado te lleva a la muerte. Usted entonces tomó una dirección. Y usted dijo, bueno, yo mi carro, yo mi vida, yo mi alma, mi corazón y mi familia la vamos a tomar en este cruce de camino. Tengo dos autopistas, tengo dos freeways, tengo aquí dos canales, tengo dos opciones. Yo voy a tomar la mejor opción. Y la opción que usted tomó fue la opción por Jesucristo. Cuando usted tomó la opción de Cristo, Pablo tomó la opción de Cristo, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ¿qué?
Ahora encontramos un hombre que estaba condenado por la ley de sus miembros. Encontramos un hombre que había sido condenado por la ley del pecado, pero cuando toma ahora en su cruce de camino, en su voluntad, la dirección correcta, la cual es la ley de su mente, que es la ley de Cristo, que es la ley de la palabra, que es la ley del Espíritu. Cuando usted toma la ley del Espíritu, entonces, ¿qué comienza a tener? Diga conmigo, comienzo a tener liberación. ¿De qué eres libre? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No a los que andan conforme a la ley de la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Si yo fuera usted, sí, me puedo quitar el saco porque tengo mucha calor. ¿Sí o no? No vaya a ser que un religioso por ahí diga, pastor, no puede predicar usted sin saco. No hay condenación. Okay. Así me siento mejor. Las tres cosas que nos da entonces la ley del Espíritu. Diga conmigo, me libra del pecado, de la muerte y de la condenación. Ahora, ¿cómo soy libre? Pregúnteme, ¿cómo soy libre? Number one, Juan 8:32. Number one, número uno. Juan 8:32, la forma como usted y yo somos libres. ¿Cómo soy libre ahora? Ya tengo ahora la ruta correcta, ya tengo a Cristo, ya pasé, hice la decisión de fe, ya la hice, vengo a la iglesia, honro a Dios con los diezmos. Ahora dice acá, ¿cómo soy libre? Del pecado, de la muerte y de la condenación. ¿Qué dice allí? Conoceréis la verdad y la verdad me hará, me liberará, me va a librar, me hace libre. Ok, aquí hay dos cosas relevantes. La primera, saber quién es la verdad. El problema de usted es que solo conoce una sola verdad, pero hay tres verdades. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la verdad? ¿Sabe que me van a repetir? ¡Cristo! El problema de la iglesia cristiana es que se quedó solo allí. Ahora, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Ahora no quieren hablar. Cristo es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no es la única verdad. Hay tres verdades, recuerdan. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad nos hace libre cuando la conocemos. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Ya conocemos la primera verdad. ¿Cuál es la primera verdad? Cristo. Vamos a conocer lo segundo, que es la verdad. No es la segunda verdad, no. Lo segundo, que es la verdad. Juan 14:17. ¿Qué dice Juan 14:17? ¿Qué dice? Y el Espíritu, ¿quién también es la verdad? Diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Él es la verdad. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. La tercera verdad es su palabra. No le voy a dar tanta vuelta con ustedes. Diga conmigo, Jesús es la verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Ese es el Espíritu Santo, Él es la verdad. Y la palabra, diga conmigo, y la palabra es verdad. No es que son la verdad, Jesucristo el número uno, la verdad, el Espíritu Santo el número dos y la verdad, la palabra de Dios número tres. No.
estoy diciendo lo que es la verdad de Dios. La verdad de Dios es su Hijo, su Espíritu y su palabra. Esa es la verdad de Dios. Ahora, no hay problema con eso. El problema que presenta la iglesia es que no conoce esa verdad. Pregunto yo, ¿usted conoce al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce. Pero vosotros, ¿qué? Ahí lo dice. No puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué? Yo le pregunto a usted, ¿conoce usted al Espíritu Santo? ¿Conoce usted al Espíritu Santo? Le pregunto. Ok, yo le voy a decir algo. Muchos de ustedes desconocen al Espíritu Santo. Y no quiere decir que no lo tengan, lo tienen. Pero usted no tiene comunión con Él. Por ejemplo, conocer al Espíritu Santo es que no lo contriste. Que usted no haga cosas que lo contristen a Él. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? Efesios 4, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a ir al grano y darle al verso 30, para que vamos al grano. No contristéis. ¿A quién? No contristéis. Si usted conoce al Espíritu Santo de Dios como la verdad que te hace libre, una de las cosas que usted va a tener que tomar en serio son las cosas que lo contristan a Él. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado el día de la redención. Le pregunto, ¿sabe usted lo que contrista al Espíritu Santo? Muchos me dirán, ni siquiera sabía que el Espíritu Santo yo lo podía contristar. Verso 31, las cosas que contristan al Espíritu de Dios. Quítese de vosotros. Quítense de ustedes. ¿Qué se tiene que quitar? Oh. Si supiera usted que estas son las cosas que han tenido al Espíritu de Dios entristecido en su vida. A veces, cuando lo conoces, dice, quítense de ustedes, quítense de vosotros. No algunas, todas sus amarguras. Quítense de ustedes. No es decir, Señor, quítame esta amargura. No es decirle, Señor, quítame este enojo que tengo. No. Tú. Quites la ira, la gritería, las maledicencias y toda malicia. Esto contrista al Espíritu de Dios. Y si nosotros nos examinamos, comienza la lista de lo que contrista al Espíritu Santo con amargura. Pero la amargura, escuche esto, la amargura no llega a usted. La amargura no llega. No. No es que cuando usted sale de aquí, la amargura llegó y entró. No. La amargura es un resultado. La amargura es un fruto. La amargura es algo que nace. Ahora, pregúnteme, ¿es un fruto? Pregúnteme, ¿es un fruto? ¿Es un resultado? ¿Es algo que nace? ¿De qué, pastor? Ok, todo comienza así.
Porque esto es lo que contricta al Espíritu Santo. Y yo no quiero que el Espíritu de Dios usted lo tenga contrictado. Ni nosotros como iglesia, ni yo como esposo, ni yo como pastor, ni como padre, ni como discípulo. Yo no puedo contrictar al Espíritu Santo. Y por causa de que no lo puedo contrictar, pueden haber razones para estar enojado, pueden haber razones para gritar, pueden haber razones que sustenten mi ira, puede haber razones para yo tener la malicia que tengo. Pero cuando tú conoces al Espíritu Santo, tú pones en balanza qué vas a hacer con tu vida. ¿Vas a contrictar al Espíritu Santo o vas a agarrar esa basura de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia y de la malicia y la vas a echar a lo profundo de la mar? ¿O simplemente la vas a tomar y vas a ignorar o a contrictar al Espíritu Santo? ¿De dónde sale la amargura? Ya le voy a decir de dónde sale, de dónde nace, de dónde viene y por qué aparece. Número 1. Todo comienza con una ofensa. ¿Comienza con qué? Come here, please. Pum. Todo comienza con una ¿qué? Alguien. ¿Alguien qué? ¿Alguien qué? Te ofendió. Todo comienza con una ofensa. No hay amargura. Alguien te ofendió. Usted y yo, escuche, usted y yo somos ofendidos por actitudes o por palabras. Las ofensas siempre vienen por lo que te hacen o por lo que te dicen. La ofensa siempre ha estado delante de usted, diciéndote cosas o haciéndote cosas. Si usted no le da el tratamiento correcto a la ofensa, es cuando va a aparecer la amargura. Pero la amargura no sale allí. Ok. Cuando alguien no le da el tratamiento correcto, alguien te ¿qué? Te ofendió. Cuando alguien te ofendió, ¿cómo te sentiste? Come here, please. Después de la ofensa, ¿qué viene? No viene la amargura. Alguien te ofendió con sus actitudes o sus palabras. ¿Qué vino entonces? El enojo. Note usted, te ofendieron y como no lo dejaste pasar, no le diste el tratamiento correcto, porque a cada una de las cosas que te voy a nombrar aquí, a cada una de las cosas que te voy a nombrar, a todas Dios le puso una puerta. De salida. Ya entonces, esta persona no solamente se siente ofendida, sino que siente ahora enojo. Pero allí no se queda. Si usted no abre una puerta, la puerta que Dios te puso, para que este que entró aquí, llamado ¿qué? No, llamada ¿qué? Para que esta ofensa se vaya por donde vino. Si usted no abre esta puerta que Dios te puso, que fue la puerta de ¿qué? No, esta puerta se llama la puerta del perdón, se llama la puerta de la misericordia. Y usted tiene esa puerta allí. Si usted abre la puerta del perdón, aquel que usted abre la puerta que hace la ofensa, entonces ya la ofensa no está detrás de usted. Ya la ofensa no está, me adelanté un poquito, pero ya la ofensa no está detrás de usted. Come here, please. Él sigue aquí, todo comenzó con una ofensa.
de la ofensa, entonces usted por no abrirle la puerta a la ofensa, para que se vaya, ¿qué es la ofensa? ¿Qué es la puerta de qué? Del perdón y de la misericordia. ¿Por qué misericordia? Pregúnteme, ¿por qué misericordia? La palabra misericordia significa favor inmerecido. Le pregunto yo, ¿acaso se merece el perdón aquel que le dijo lo que le dijo y que le hizo lo que le hizo? Pero sabes que la puerta de la misericordia hace que usted lo perdone aún sin merecerlo. Pero cuando usted lo perdona, de quien desaparece la ofensa. Ahora, ¿usted ve la ofensa en mi vida? No la ve. ¿Por qué no la ve? Porque yo le abrí la puerta de la misericordia y del perdón a aquel que me dijo y que me hizo lo que no merecía que me hiciera. Ok. No. Es que todavía no ha llegado a la amargura. No ha llegado todavía. Porque el problema es que si la gente no identifica de dónde viene la amargura para sacarla, entonces sigue teniendo el problema. Porque le estoy hablando de la ley del Espíritu y usted tiene que hoy ser libre. Porque la primera ley del Espíritu es tu liberación, tu libertad. Hoy no. Te ofendieron con lo que te dijeron o con lo que te hicieron. Te enojaste. Ahora, después que estás enojado, ¿qué pasa? Una persona enojada. ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Ahora qué tiene? Come here, please. Entonces, ahora estoy no solamente enojado, no solamente bravo, ¿ahora qué tengo? Ok. Yo sé que usted me está hablando en sus suposiciones, pero déjeme decirle, ¿lo ofendió? ¿Está qué? Está enojado. El enojo es lo mismo que la ira. O sea, enojado y airado. O sea, ¿cuál es la diferencia entre enojo y ira? ¿Cómo necesita? Ok, bueno. Pero déjeme decirle, ok. Acá, el enojo. Ahora, después del enojo, ¿qué viene? ¿Viene la qué? Viene la ira. Bueno, pongámosle la ira. Viene la ira. Entonces ahora está airado, está bravo, está enojado. Ok. Cuando él está, lo ofendieron, enojado, tiene ira. Cuando la persona tiene ira, ¿qué quiere? Le pregunto, ¿qué quiere? ¿Quiere perdonarlo? Ahora, si no lo quiere perdonar, si no lo quiere perdonar, entonces ahora, ¿a quién tenemos? Venga por aquí. Entonces, ahora él no quiere perdonarlo. Y aparece entonces otro en su corazón. ¿Qué aparece? Falta de perdón. Falta de perdón. ¿Por qué? Porque no quiere perdonarlo. Y cuando no quiere perdonar, cuando alguien no quiere perdonar porque está irado, y en la ira yo no quiero perdonarlo, y esa ira vino producto del enojo que tengo, y el enojo que tengo es por la ofensa que me hizo, entonces estoy aquí, la falta de perdón está presente porque estoy airado, y estoy airado porque fui enojado, y estoy enojado porque fui ofendido. Todavía la amargura no ha aparecido. ¿Cómo se llama esto? Falta de perdón. Falta de perdón. Entonces, cuando ya yo no lo quiero perdonar, entonces mi corazón se qué. ¿Se qué? Se amarga. Venga acá. Aquí tenemos entonces viene y pum. Entonces sale la amargura. Mira dónde va la amargura. Pero antes de que la amargura naciera, todo comienza por acá. Ok, pero no culmine la amargura. Entonces ya ahora la persona está amargada. Si no abre la puerta todavía, y a cada uno Dios le puso la puerta de la misericordia y del perdón. A la misma persona, si no perdonaste aquí, puedes perdonar aquí. Si no perdonaste cuando fuiste ofendido, puedes perdonar cuando te sientes
enojado. Y si no perdonaste cuando te sentías enojado, ya han pasado el tiempo y estás, ¿cómo estás? Estás bravo, estás airado. Pero sin embargo, aunque estés airado, porque fue fuerte lo que te dijeron, porque no merecías que te dijeran, que te hicieran eso, pero Dios, aunque sea lo que sea, te tiene la puerta. Tú tienes la potestad de abrirla para soltar eso. No, yo sigo. Entonces, ¿estamos frente a qué? A la falta de perdón. Sin embargo, si usted siente falta de perdón, que aquella persona no la ha podido perdonar, hoy tiene la puerta abierta, la puede abrir. ¿Qué puerta voy a abrir? La misericordia. Lo que no se merece aquella persona que la perdona, pues lo voy a perdonar. La puerta de la gracia. No lo perdoné. Entonces viene la amargura. Este no es el problema. El problema se presenta después de esto. Si aquí no se resuelve el problema, entonces esta amargura echa una raíz o da un fruto. Come here, please. Sí, cualquiera de los dos. Porque faltan 3 más todavía. ¿Cuál es el fruto de la amargura? Entonces, la amargura echa una raíz. Entonces ya no está la amargura. Ahora hay una raíz de amargura. Cuando hay una raíz, cuando ya echó raíz, ¿qué significa echar raíz? Que eso que te hicieron tiene mucho tiempo contigo y ya echó raíces. Y cuando echa raíz, un árbol ya está listo para dar un fruto. Come here, please. Entonces, ya aquí la amargura echó raíz. Cuando un árbol echa raíz, ya está listo para dar un fruto. Y da el fruto, da el fruto. ¿Y sabe cuál es el fruto de la amargura? El odio. Aquí no culmina todo. Come here, please. El libro de Hebreos, capítulo 12. El libro de Hebreos, capítulo 12. Cuando ya se llega a esto, que la raíz de amargura, se volvió odio, entonces da luz. ¿Y sabe qué a luz da? La muerte. Da luz la muerte. ¿Sabe qué significa la palabra muerte? Separación. Mire hasta dónde. Por eso es que el Espíritu Santo se contricta con la amargura. Porque ¿a dónde lleva? Una ofensa que no dejaste pasar. Un enojo que no estuviste dispuesto a soltarlo. ¿Un qué? Una ira que has querido tener por mucho tiempo. Una falta de perdón que no has podido superar. Una amargura que no te corresponde. Una raíz, un tiempo que ha durado tanto eso, lo que te hicieron, que ya ha hecho raíz. Un fruto que no es el fruto del Espíritu Santo. Y la muerte, que es lo que Dios no quiere que tú tengas. Hebreos 12:15, mire lo que dice. Mira bien. ¿Qué tenemos que hacer? Miren bien este panorama. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La dádiva de Dios, el regalo de Dios. ¿Cuál es lo que se recibe por gracia? ¿Qué dice Efesios 2:10? Vamos a ver para explicarle un poquitico sobre la gracia de Dios. Efesios 2:10, ¿qué dice? Diga conmigo. Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque por gracia claro, 2:8. Porque por gracia. Ahora, la gracia de Dios, ¿qué es? La salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Listo. Entonces,
El libro de Hebreos 12:15 dice, diga conmigo, mira bien. ¿Qué dice? Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es? La salvación de Dios. Que brotando ¿qué? Perdón. ¿Brotando qué? ¿Brotando una amargura o una raíz? Porque la amargura es lo que tiene mucho tiempo, y al estar mucho tiempo en tu corazón, lo que te dijeron o lo que te hicieron, lo merecieras o no, lo que en la enseñanza está que eso no puede permanecer mucho tiempo, esa ofensa dentro de ti. Porque si echas raíces, entonces dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces la raíz de amargura viene a ser un estorbo. Os estorbe. Y por ella, ¿por quién? Por ella, muchos sean ¿qué? Sean contaminados. Entonces, el odio y la muerte, porque dejó de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, le pregunto yo, vuelven otra vez a su lugar. ¿Sienten ustedes que alguien los ofendió? Yo quiero que se ponga de pie y vengan los adoradores. Yo necesito saber si algunos de ustedes han sido ofendidos por alguien. Yo necesito saber si en esta mañana que usted vino a la iglesia, usted ha sido ofendido con palabras o con hechos o acciones de personas. Ahora, yo quiero que usted medite en su corazón cómo ha sido su reacción frente a la ofensa. Posiblemente su reacción haya sido: sí, pastor, yo me enojé con esa persona. Y siento, pastor, que tengo rabia porque me dejó, por lo que me dijo. Y no he podido perdonarlo, pastor. Se me ha sido difícil perdonar. Y hoy estás aquí. Quizás es tu realidad. Y como se te ha hecho difícil perdonar, entonces no has identificado que hay amargura en tu corazón. Pero que el Señor dice: antes de estas cosas, antes de que eche raíz, antes de que venga el odio y antes de que deje a luz la muerte, el Señor dice: quítese. No deja, porque ya para acá lo que queda es la muerte. Ya para acá solamente hay un paso: que la raíz, que el fruto y la muerte. Y ya no se puede hacer nada. Dios dice: aquí puedes todavía hacer algo. Pastor, pregúnteme, ¿y qué debo hacer esta mañana? Dios pone delante de ti dos puertas: la puerta del perdón y la puerta de la misericordia a aquella persona que aún no merece ser perdonada.